Amada Iglesia, Señor, continúe bendiciendo esta reunión. Como ya oramos, necesitamos de que el Señor nos guíe, use su palabra también para aplicarla a nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás, capítulo 4. Jonás capítulo 4, y hoy vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Pero antes podemos recordar en un breve resumen, gracias. Este libro comienza diciendo que vino palabra de Jehová a Jonás, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero ¿qué pasó? Como ya sabemos, Jonás huyó de la presencia del Señor y se fue, ¿no es cierto?, a Tarsis, a un lugar completamente contrario y alejado de donde Dios le estaba mandando. Pero sabemos que la barca en la que iba Jonás se hundía, y entonces tiraron a Jonás al mar. Dios tenía preparado un gran pez que vino, se lo tragó. Después de eso, Jonás ora dentro del pez, el pez lo vomita en tierra, y ahora sí Jonás va a Nínive a predicar. ¿Y qué pasó? Los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Le creyeron a Dios, se arrepintieron y Dios les perdonó. Y ahí leemos entonces capítulo 4, versículo 1 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sé que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Así que tenemos acá a un profeta enojado, a Jonás enojado, porque Dios fue misericordioso con los ninivitas que se arrepintieron. Prácticamente él quería que a toda costa que se haga justicia con estas personas malvadas, que la ira de Dios caiga sobre ellos, sobre esta ciudad, y sean destruidas estas 120,000 personas y los animales que había en ella. El versículo 5 nos dice que Jonás salió de la ciudad, se hizo ahí una choza, podríamos decir, y se sentó a ver qué pasaba, a ver si Dios destruía esta ciudad. Y lo que pasó es que Dios nuevamente le dio una lección a Jonás, que es lo que vamos a ver en la próxima prédica. Jonás era un profeta de Dios realmente, y Jonás conocía a Dios. Al ver que los ninivitas se arrepintieron y que Dios no destruyó la ciudad, el versículo 1 dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Cuando Dios le llamó a Jonás y le dijo: ve y pregona contra Nínive. ¿No es eso lo que él ya estaba pensando, lo que él ya estaba calculando, de que él iba a ir a predicar y que los ninivitas se iban a arrepentir?
La segunda parte del versículo 2 dice: sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Y ahí dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, la primera parte, ¿no? Así que Jonás no quería que Dios tenga misericordia de los ninivitas. Más bien, él quería justicia. No quería misericordia, sino que quería justicia divina y que la ira de Dios los destruya. Y es por eso que primeramente él no hizo caso a Dios y se fue a Tarsis. Y es también por eso que ahora está enojado, porque Dios no destruyó. Jonás, el profeta de Dios, queriendo que las cosas se hagan como él quería y no como Dios estaba mandando. Jonás quería juicio y no misericordia. Pero, ¿por qué tan malo Jonás? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan malo? ¿Cuál era el motivo que le movía a querer la destrucción de esta ciudad? Realmente Jonás era un profeta de Dios y era uno de los profetas que amaba a su nación, amaba a Israel como su pueblo. Él quería el bien para Israel, él quería el arrepentimiento de su pueblo Israel, que en ese momento estaba pasando un tiempo de rebeldía contra Dios. Dios le había prosperado, ellos se habían expandido, pero se olvidaron de Dios y estaban pecando contra Dios, y Jonás quería que Israel se arrepienta. Y siendo Nínive, la capital de Asiria, el pueblo más enemigo de Israel, para Jonás lo más acertado, lo mejor que Dios podría hacer era destruir a sus enemigos, destruir a esa nación enemiga, a esos rebeldes contra Dios, a esos enemigos de Dios, como un ejemplo. Y que esa destrucción le sirva como un ejemplo, que Israel vea eso y se arrepienta y se vuelva al Señor. Jonás estaba calculando eso. ¿Qué mejor de que Dios destruya a los malos, que el pueblo de Dios vea que Dios destruye a los malos y que ellos se arrepientan y se vuelvan al Señor? Y realmente no hay nada malo con ese pensamiento, con esa lógica de Jonás. La Biblia está llena de sucesos en donde Dios derrama su ira sobre los que son rebeldes contra Dios. De hecho, tenemos anuncios de que eso es lo que va a pasar con los impíos, la destrucción de todos los rebeldes a Dios. Y como dije, está llena de sucesos donde Dios derrama su ira a los rebeldes y que nos sirven de ejemplo también para nosotros, de advertencia para que no nos suceda lo mismo. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, Dios destruyendo. La gente que escuchó el mensaje de Noé, la advertencia, que no hicieron caso y murieron ahogados. Los israelitas que se rebelaron contra Dios y Dios no se agradó de ellos y murieron en el desierto. Tenemos a Nadab y Abiú que fueron consumidos. Tenemos a Ananías y Zafira que cayeron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Son hechos, son sucesos donde Dios mostró su ira, su juicio contra el rebelde. Pero en este caso no era así, no era la forma en la que Dios se estaba manifestando. Recordemos que este es un libro que nos enseña acerca de Dios a través de la historia de un profeta, porque tenemos pocas palabras que Dios le dio a este profeta para que dé. Solamente tenemos pocas palabras.
le dijo a Jonás, ve y pregona contra Nínive, de aquí 40 días va a ser destruido. Pero lo que estamos viendo es la manifestación de Dios o el conocimiento de Dios a través de sucesos en este libro. Y en este caso, lo que Dios estaba llevando a cabo no era manifestar su ira como estaba queriendo Jonás. Y a través de toda la historia, como escuchábamos también en el mensaje anterior, Él llevó a cabo siempre su propósito como Él quiso, sin importar lo que pensaran las personas. Él se fue dando a conocer a través de toda la historia, y en este caso nosotros encontramos que Él quiso manifestar su misericordia a un pueblo que no era su pueblo. Y acá ya podemos ver un adelanto de lo que sería el Evangelio a todas las naciones. Ya no sería solamente Israel el pueblo de Dios, sino todas las naciones podrían tener acceso a pertenecer al pueblo de Dios. Así que Dios siempre llevó a cabo su propósito, sin importar si Jonás quería o no quería ir, sin importar si Jonás se iba a enojar o no. Dios quiso manifestar su misericordia a un pueblo muy malvado y así lo hizo. Dios manifestó su misericordia. Y con esto también dejó en evidencia a su pueblo Israel, que siendo Israel el pueblo de Dios, se había alejado de Dios y no se arrepentía de sus malos caminos. Este pueblo malvado, Nínive, a la primera advertencia creyó y se arrepintió. Y el pueblo de Israel no se estaba arrepintiendo de sus pecados. Tiempos más tarde, Jesús dijo en Lucas 11:32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Volviendo a nuestros versículos de Jonás, podemos notar en este suceso la manifestación de la misericordia de Dios. Dios mostró misericordia para con Nínive. Una declaración del profeta de Dios que encontramos ahí en el versículo 2 dice, sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Así que no solamente son las palabras de Jonás que conocía a Dios, sino una manifestación de la misericordia de Dios perdonando a un pueblo. Realmente este atributo de la misericordia de Dios o esta cualidad de Dios es muy importante para las personas, para nosotros. ¿Por qué? Dios en su bondad creó y dio vida a todo lo que existe, a todos los humanos, a todo lo que existe hoy, Dios ha dado vida. Pero el hombre pecó contra su Creador y quedó en un estado miserable, en una muerte espiritual. Quedó bajo la maldición de Dios, en un estado de miseria total, bajo el juicio y la condenación de Dios. Ese es el estado en el que estamos todos los hombres, o en el que estábamos todos los hombres. Todos nacemos en pecados. Desde Adán, que entró el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres, o la muerte pasó a todos los hombres. Así que todos ya nacemos en pecado, esa es la condición.
en la que estamos como humanos. Y no solamente que pecamos contra Dios, quien nos hizo para su gloria, para que le alabemos, para que le adoremos, y nosotros hacíamos nuestra vida, no solamente que estábamos en pecado, sino que no queríamos ni arrepentirnos de nuestro pecado y venir a Dios. Entonces esa es la condición de una persona que no está en Cristo, una persona que no es creyente. No solamente está en pecado, sino que no quiere saber nada con el Señor. No quiere arrepentirse y volverse a Dios, quien tiene misericordia del que se arrepiente. Entonces, en ese estado, es ahí donde entra en función la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, siendo nosotros miserables, Dios es misericordioso. Tiene misericordia de nosotros. Entonces, siendo nosotros miserables, Dios en su bondad ejerce su misericordia, y acá podemos entender el versículo de Lamentaciones 3, 22 y 23 que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que si no fuese por la misericordia, tendríamos que ser consumidos, como Sodoma y Gomorra, como todos los ejemplos que sucedieron, por haber pecado contra Dios, por habernos revelado a aquel que nos hizo, que nos dio vida o que nos está dando vida. Así que si no fuese por la misericordia del Señor, todos deberíamos ser consumidos. Toda la creación debería ser destruida. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios. Ahora bien, dentro de la misericordia de Dios, podemos distinguir en tres diferentes misericordias, podríamos decir. Una misericordia general, una misericordia especial y una misericordia soberana. En resumido, la misericordia general es la que Dios extiende no solamente a las personas, sino a toda la creación. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Dios es misericordioso con todo lo que Él hizo. Él es quien provee vida a todo lo que existe, a todos los animales. Él da alimento, provee el alimento para los pájaros y provee la lluvia para las plantas, por ejemplo. Luego tenemos una misericordia especial que Dios ejerce sobre las personas en especial. A pesar de su pecado, de haberse rebelado contra Dios, Dios ayuda de una manera especial a los hombres. Como dice la segunda parte de Mateo 5:45, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso lo vemos. A veces vemos a impíos, a personas malvadas prosperar mucho más en esta vida. Personas malas que aborrecen a Dios, el sol les sale para ellos. Le llueve también a ellos. Le va bien en esta vida. Dios es misericordioso con su creación y con las personas. Pero hay una misericordia soberana que es para salvación por medio de Cristo. Y esa es una diferencia muy importante con la anterior misericordia. Entre la segunda y la tercera misericordia es una
diferencia abismal realmente. Es que las otras son misericordias temporales, pero esta última de la salvación es una misericordia eterna. ¿Y qué quiere decir esto? Porque su palabra dice que sus misericordias son para siempre, que son eternas sus misericordias. Lo que quiere decir es que Él, en el ejercicio de su misericordia, Él lo puede hacer como Él quiere. Él hace y ejecuta su misericordia como Él quiere. Si Él quiere, puede darte solo de su misericordia en cosas temporales, como pueden ser familia, riqueza, poderes, cosas de esta vida que son pasajeras. Si Él quiere, las puede dar y de hecho las está dando a las personas. Pero si Él quiere también puede darte o no de su salvación por medio de Jesús. Por eso esta misericordia es soberana. Dios ejecuta o Dios da su misericordia como Él quiere y a quien Él quiere. No importa cómo a vos te parezca que Dios tiene que hacer las cosas. Él hace las cosas como Él quiere y lleva a cabo su propósito como Él lo desea. No importaba que Jonás no quería que Dios mostrara su misericordia con Nínive. Él llevó a cabo su misericordia y lo hizo. Romanos 9, del 13 al 16 es muy claro y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos hablando del atributo de Dios, de la misericordia. No hay nada con la que nosotros podamos comprar ni ganarnos la misericordia de Dios. Es solo por la gracia de Dios que Él ejecuta su misericordia. Y parece, porque los veo como así muy... parece como que hay injusticia, como plantea acá en Dios, pero realmente si nosotros estudiamos a Dios y profundizamos cada uno de sus atributos, esos atributos nos van a llevar a exaltar a Dios, a adorar a Dios. Para adorar a Dios debemos conocer más a Dios y estamos conociendo este atributo de Dios que es la misericordia. Y esto debemos saberlo. Es la gracia de Dios que está moviendo a Dios a tener misericordia de vos. Nadie merece ser salvado. Nadie merece estar vivo en esta noche. Pero Él, por sus muchas misericordias, es que te está dando vida. Es que te está sosteniendo. Y si eres un hijo de Dios, es que te está salvando. Entonces, fíjense lo grandioso de este atributo. Podemos ser conscientes de que sin la misericordia de Dios somos miserables. ¿Llegamos a entender eso? Realmente, sin la misericordia de Dios no tenemos nada más que pecados que nos acusan delante de Dios para enviarnos a una condenación eterna. Por eso es que somos miserables, no tenemos nada, estamos vacíos. Y toda la humanidad está en esta condición. Pero por la bendita y tierna misericordia de Dios,
es que Cristo fue enviado a este mundo. Su misericordia le llevó a actuar para solucionar tu miseria, que no es otra cosa que la condenación eterna por haber pecado contra un Dios eterno. Pero Dios en su infinita misericordia envió a Jesús para que su ira, su condenación, caiga sobre Él y no sobre vos que estás creyendo en Él en esta noche. Hay un salmo que me gusta, que es el Salmo 124, 7 y 8, que dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Así realmente estaba mi alma, en el lazo del cazador, en el lazo de Satanás, y era hijo de ira, lo mismo que lo demás, dice Efesios, pero se rompió el lazo. Jehová envió a su Hijo Cristo a vivir la vida que yo no pude vivir, y sufrió la muerte que yo merecí morir, como cantamos siempre. Realmente quiero que pensemos y recapacitemos si es que nos vemos como miserables delante de Dios. ¿Realmente te ves como alguien que no tiene nada para darle a Dios, sino que todo lo contrario, estás en deuda con Él? Si realmente te ves como alguien que no tiene ni un solo mérito que pueda aportar a la salvación, que pueda ganar la salvación, si te ves así, déjame decirte que vas por el camino correcto. Esa es la manera, vernos a nosotros como vacíos, como pobres, como miserables, y buscar socorro en Jehová. Confiar solo en Cristo para ser salvo. Confiar y seguir confiando en Cristo cada vez más para nuestra salvación. Puede que no tengas muchas misericordias temporales, cosas de este mundo, como puede ser amigos, familiares, compañía, salud física, un buen vivir o lo que fuera de cosas temporales, puede que no las tengas. Pero si tienes la misericordia soberana de la salvación por medio de Cristo, lo tenés todo. ¿Cuánto puede durar nuestra vida? Pero si tenemos la salvación eterna, ¿cuánto gozo? Esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Esa es la esperanza a la que aguardamos, la que deseamos, esa salvación final, la redención de nuestros cuerpos para estar para siempre con Él. Cada domingo nos recordamos esto. Jesús resucitó. Hoy un domingo más estamos recordando que Jesús resucitó un domingo, un día como hoy. Y esto debe hacernos recordar que nosotros también vamos a resucitar con Él algún día. Como dice Corintios 15, si no es vana nuestra esperanza, si no creemos que Jesús resucitó y que vamos a resucitar nosotros, ¿para qué? ¿Qué beneficios tenemos? Así que ánimos, hermanos, a seguir confiando en Cristo. Ánimos a tener esta esperanza, a avivar esta esperanza de la resurrección y estar para siempre con Él. Y si creemos esto, de esta misericordia de Dios, de esta salvación de Dios, de esta esperanza de Dios, lo menos que podemos hacer
es alabarle por su misericordia. Jonás estaba enojado porque Dios tuvo misericordia de Nínive, que se arrepintió. Como ya también se citó la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor estaba enojado porque el padre tuvo misericordia de su hijo menor, que recapacitó, se arrepintió y volvió a la casa de su papá. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como dice el Salmo 59, 16, pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia. Y el Salmo 31, 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Así que realmente este es un atributo que debe llevarnos a alabar a Dios, a glorificar, a exaltarlo. Porque realmente no merecíamos nada, no merecemos vivir y menos ser salvos y estar para siempre con Él. Realmente que el conocimiento de este atributo puede hacernos decir como el salmista, alabaré de mañana tu misericordia. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Y para ir terminando, una pequeña exhortación. No seamos como Jonás, queriendo misericordia para mí, pero deseando el juicio a los demás. Porque por ahí pueden venir esos sentimientos a nuestra vida y debemos apartarlo con el Evangelio de Jesucristo. Debemos recordarnos el Evangelio. Debemos recordar que Dios en este momento está teniendo mucha misericordia conmigo. ¿No debo tener yo misericordia de mi hermano, de mi prójimo? Practiquemos también nosotros este atributo que Dios nos comunicó, que Dios nos compartió. Siendo misericordiosos, así también como Dios es misericordioso. Gozándonos en poder compartir un atributo de Dios. Cuando nosotros somos misericordiosos, nos estamos pareciendo más a Dios. Así que, hermanos, vamos a alabar y a glorificar y a recordar su misericordia. Es un motivo de gozo, es un motivo de alegrarnos todos los días. Como dice, nuevas son cada mañana su misericordia. Y eso es suficiente para alegrarnos el día. Su misericordia, su salvación, su esperanza. Oremos, hermano. Señor, ayúdanos que tu palabra ilumine nuestra mente. Señor, que esta cualidad tuya, que este atributo tuyo resplandezca en nuestros corazones, Señor, y nos haga alabarte. Que quede grabado, Señor, en nosotros este atributo. Que te demos gracias, que seamos, Señor, sumamente agradecidos contigo por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a tener la humildad de reconocer que somos pecadores delante de ti, que hemos pecado, que merecemos el castigo eterno. Pero tú, Señor, eres misericordioso. Ayúdanos a reconocer que cada momento que respiramos, Señor, tú estás siendo misericordioso con nosotros.
Ayúdanos a vivir confiado de que tu misericordia es para siempre y que tu salvación es segura en Cristo, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, en tu misericordia, aguardando la redención eterna, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.